Sean bienvenidos a un nuevo encuentro, a un nuevo programa de Iluminados por su Palabra. Mi nombre es Gerardo Giurbino y estoy aquí en compañía de Alberto Vigliani y David Balbuena. Muy buenas tardes, Gera, buenas noches ya y a toda la audiencia. También tenemos a Albert que lo extrañamos, cada miércoles por medio, no lo tenemos acá, pero en el Día del Trabajador estuviste trabajando justamente, sí, ¿no? Trabajando, estuve recorriendo un poco las montañas, los lagos, pero... Y no nos llevaste. Un trabajo agotador ese, buen momento para aprovechar para estar cerca del Señor con su palabra, poder orar, que es hoy uno de los temas que vamos a estar desarrollando, y me gusta porque es algo muy práctico lo que vamos a estar viendo. Me fue de mucho provecho y esperemos que para todos los que nos están escuchando también lo sea. Vamos a recordar las vías de comunicación, ya que fuimos adelantando un poco lo que va a ser el tema de hoy, que va a ser Orando los Salmos. Lo pueden encontrar en las redes sociales, el título y lo que va a ser la imagen de promoción del programa. Recuerden comunicarse con nosotros, hay muchas personas que lo están haciendo vía WhatsApp y lo van a hacer al 11 37 57 6933, 11 37 57 6933. Allí nos pueden dejar su mensaje y lo vamos a ir tocando a lo largo del programa. También nos pueden enviar mensajes de texto a través de lo que es nuestra página de Facebook. Allí también lo vamos a poder ir viendo a lo largo de la semana. Si hay algún tipo de pregunta o interrogante que tienen y quieren hacerlo, tenemos personas muy capacitadas que van a poder estar brindándole ayuda en cuanto a cualquier tipo de circunstancia que estén pasando. También queremos saludar a aquellos que no tienen WhatsApp, como María, que nos dio muchos saludos el domingo, nos alentó muchísimo y sabemos que hay muchas personas de la congregación de Barrio Ituzaingó, allí en la IBG, de Pérez Quintana, con el 1033, que nos están apoyando en oración miércoles tras miércoles a lo largo de la semana, dándonos palabras de aliento. Y bueno, para ellos, para Susana Laguzzi también, que están del otro lado, nos están escuchando y tal vez no nos pueden mandar algún mensaje, nos lo hacen saber en forma presencial todos sus saludos. Así que vamos a entrar con el tema de la oración. Ahora, me parece, antes de arrancar ya con la oración y los salmos, podríamos, para aquellos que tal vez no tienen un contexto cristiano o nunca asistieron a una iglesia o no conocen, ¿qué significa orar? Primero, ¿no? ¿Qué es orar? Es una excelente pregunta porque justamente los discípulos se acercaron con esa misma incógnita o por lo menos vieron que Jesucristo era una persona de oración. Imagínate, ¿no? Si uno tiene una personalidad importante, le va a preguntar acerca de eso. Estaba Jesucristo hace 2000 años y seguramente causó mucho asombro todo lo que hacía, milagros, su enseñanza. Era el maestro de los maestros, Jesucristo. Era el gran sanador. Era aquel que estaba con los niños, sorprendía a todos, aquel que dejaba callados a aquellos que querían criticarlo, sin razones. Pero antes de acercarse a pedirle los discípulos a Jesús, Jesús, enséñanos a hacer milagros, enséñanos de las cosas del futuro. Vieron que cuánta gente quiere saber de cosas del futuro y demás, ¿no? Enséñanos de esos eventos que llamamos escatológicos. Escato significa futuro, o últimos tiempos más bien. Pero no se acercaron con esa inquietud. Los discípulos de Jesús se acercaron preguntándole acerca de la oración. Y es por eso que, por ejemplo, Lucas 11, capítulo 11, versículo 1, dice: Señor, enséñanos a orar. Ellos vieron una particularidad de Jesús, que Jesús tenía una relación con su Padre. De hecho, Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Vieron que Jesucristo tenía una relación con su Padre, una relación constante, una relación privada, una relación directa, y esa relación era a través de la oración. Eran palabras que Jesús esbozaba a su Padre, como un hijo se acerca a un padre, con esa sencillez también, ¿no? Así que era una relación con el Padre. Déjame contarte una curiosidad que tenía cuando era adolescente, después de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, de Él ir transformando mi vida a la edad de 12 años. Me apasionaba el tema de la oración y escuchaba predicaciones y leía en la palabra lo que vos estás comentando,
cómo el Señor Jesucristo se levantaba muy temprano, aún siendo de noche, o por la tarde, al atardecer, cuando todos iban a sus casas a descansar, Él se retiraba a un lugar solitario y estaba orando. Y yo decía, ¿qué podrá decir durante toda una noche? ¿Qué palabras dirá? Entonces, una vez comentando con una persona, bueno, me dice, recitaría mucho el Padre Nuestro. Dice, estaría toda la noche recitando el Padre Nuestro, varias veces. Pero qué aburrido. Qué aburrido, qué aburrido. Justamente es un poco esto lo que en esta noche queremos develar, y también que nos pueda ayudar a que nuestras oraciones no sean repetitivas y aburridas. Exactamente. Ahora una consulta, porque estamos hablando entonces de que la oración, como para tener una introducción a este tema, ¿no? La oración es comunicación. ¿Con quién? Con Dios. ¿Esto es para todos, Alberto? ¿Cualquier persona puede acercarse a Dios? A veces nos comentan, nos cuentan muchas personas, yo trato de hablar con Dios, le pido cosas, le digo cosas, o le pido que me dé consejos, pero siento como que mi oración no pasa del techo. Me ha pasado un montón de veces eso. Y entonces yo ahondo un poquitito más, hablo con esa persona y le pregunto, ¿vos conocés a Jesucristo? Sí, dice, yo he leído la Biblia, he visto una película, tengo unos libros ilustrados donde está la cara de Jesús. Entonces uno profundiza un poco más y le digo, te estoy hablando de un conocimiento personal. ¿Vos reconocés que Jesucristo es Dios? ¿Reconocés que Jesucristo vino a la tierra para morir por tus pecados, por mis pecados? ¿Lo conocés? ¿Lo reconocés como Señor y Salvador? Y un poquitito ahí uno les comenta, aún los demonios creen en Jesucristo y tiemblan ante Él, pero ya están condenados. O sea, que no todo ser humano puede hablar con Dios, porque hay algo que ha roto la comunicación entre nosotros y nuestro Dios, que la palabra de Dios lo destaca bien y es firme y contundente, se llama el pecado que mora en nosotros. Tal cual, hay un prerequisito para tener una relación con Dios, y ese prerequisito es a través de Jesucristo, es ser llamado hijo de Dios. Por eso el Padre Nuestro comienza así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y veremos que no son palabras para repetirlas meramente, no son palabras simplemente para decirla como un discurso constante, sino más bien es un modelo de oración. Y si uno se acerca de esa manera, Padre Nuestro, y es el primer prerequisito, ser hijo de Dios. ¿Cómo somos hijos de Dios? Bueno, la Biblia dice que Jesucristo vino al mundo y la gente le rechazó. La luz vino al mundo, pero las personas amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. El prerequisito es creer en Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ahora entonces la oración es algo maravilloso, porque estamos hablando de que cuando nosotros volvemos a tener una relación directa con Dios por medio del Señor Jesucristo, como bien lo decías, cuando hallamos perdón por nuestros pecados, que son los que nos dividen de Él, nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Ahora, como cristianos somos completamente dependientes de Dios, y nuestra dependencia radica en confianza en Él, y eso lo adquirimos por medio de su palabra y por medio de la oración, que es, como me encanta lo que dice Alberto, el hablar con tu papá, como una charla familiar, con alguien del cual dependemos. Ahora, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Señor, por lo cual tenemos que acercarnos a Él. Y de lo que vamos a tratar hoy en cuanto a uno de los aspectos de la oración es el hecho de que nuestras vidas suelen ser rutinarias. Nosotros nos levantamos, desayunamos, más los que trabajamos, tenemos un horario para levantarnos, ya sabemos qué vamos a comer por lo general, ya tenemos un horario, los que vendemos ya tenemos la cartera armada con los clientes, y ya sabemos que vamos a volver, qué vamos a comer, por lo general. Y tenemos, si es que hay algo en la heladera, ¿no? Sí, que hay algo en la heladera. Pero por lo general solemos armar rutinas. Ahora nos suele pasar, y es lo que vamos a ir viendo, y es muy habitual, que hagamos de la oración una rutina monótona, aburrida, sin sentido, carente de fe. Entonces vamos a profundizar el día de hoy en alguno de los métodos que se pueden utilizar para que la oración vuelva a tener el poder
y la fuerza y en realidad el sentido que debe tener, y lo vamos a hacer por medio del método de estudiar los salmos, ¿no? Así que vamos a hablar de ello. Acertadamente dijiste, porque muchas veces nos pasa que nuestra oración corre el riesgo de ser monótona como nuestra vida y nuestras circunstancias y nuestros quehaceres. Entonces, cuando también oramos, podemos cometer el error de aburrirnos. ¿Qué significa esto? Bueno, nuestra mente divaga. Divagamos muchas veces cuando oramos en voz baja, y cuando oramos en voz alta quizás nos concentramos un poco más, pero divagamos en repetir las mismas palabras. Y el problema no es la oración, el problema es el método que estamos utilizando. Se cuenta que unos padres le dijeron a su hija que todos los días, antes de ir a acostarse, debía agradecer a Dios por el día, debía repetir a Dios las palabras y decirle: Señor, te agradezco por el día que me diste y porque puedo descansar tranquilamente en mi casa. Entonces esta niña, como todos los días tenía que orar de la misma manera, lo que hizo fue en un celular grabarse esa oración y cada noche simplemente pasaba el audio. De esto se trata un poco nuestras oraciones. Oramos por las mismas cosas y como son los mismos temas, generalmente se vuelve aburrida, monótona, no hay nada novedoso para decir. Y sin embargo, orar la Biblia, más particularmente orar los salmos, es un método preciso para poder entrar a la presencia de Dios y nunca quedarnos vacíos. Es como tener una canasta llena de cosas para decir, llena de cosas para dar a Dios. Viene a mi mente el versículo de Mateo 6:7, que dice: y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído? Me ha pasado a mí, me pasa, al levantarme, gracias Señor por este nuevo día que me has dado; al desayunar, gracias por estos alimentos que me das; al mediodía, poder dar gracias al Señor también por este almuerzo que me das; a la tarde por ahí, gracias por esta merienda, si tenés la oportunidad de tomar la merienda; y a la noche, gracias por esta cena; y al irnos a acostar, como vos decías, David, Señor, guárdame, que pueda tener un buen descanso, que no sueñe cosas feas, y, cierto, ayúdame con esto, con aquello, y desarrollamos el papiro de nuestras peticiones, que muchísimas veces son las mismas que venimos haciendo hace días, semanas o meses. Claro, el problema de la oración no es que oremos por las mismas cosas, porque siempre los temas gravitan en las mismas situaciones, sino que utilicemos las mismas palabras, y para eso están los salmos, que los salmos son justamente cánticos y oraciones de los salmistas. Muchos son salmos de David, de algunos de Moisés, de Coré, los hijos de Coré, algunos de Moisés también. Entonces son diferentes salmos que son oraciones que nos pueden ayudar como modelo justamente. Y decíamos que nuestros temas gravitan en esos, o nuestras oraciones gravitan en esos mismos temas. Oramos, por ejemplo, por la familia, oramos por los cónyuges, o el que no tiene orará por la futura compañera, compañero, por los hijos. ¿Está mal, David, orar eso? Definitivamente no. No, claro que sí. Lo leí en un libro. Oramos por David, oramos por David. Oramos también por el futuro, es decir, las circunstancias que nos agobian, las dudas, los viajes, los trabajos, nuestro futuro que desconocemos y nos causa duda, que nos causa esa tristeza, ese temor de lo desconocido. Algo también por lo cual hacemos mucho hincapié y oramos mucho es por las autoridades, por nuestro presidente, por los gobernadores, los intendentes, porque necesitamos que sean iluminados por Dios y que ellos tengan temor de Dios, para que en esta Argentina hermosa, preciosa que Dios nos regaló, donde Dios nos puso, pueda seguir viviendo en paz. Tal cual, oramos también por nuestras finanzas, por la economía, porque Dios sea nuestro sustento, nuestra provisión. También Jesucristo enseñó eso, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por nuestros trabajos, el que estudia orará por su estudio para que Dios lo acompañe. Oramos por las preocupaciones cristianas. Tenemos quizá a veces, alguna aflicción, algún sufrimiento, algún dolor, o conocemos a alguien que nos dice, orá por mí por tal cosa. A veces simplemente estamos en la calle, en las plazas, y nos cruzamos con alguien que sabe que somos cristianos, o nos ve con la remera de la iglesia, y se nos acerca con una carga,
a pedirnos un motivo de oración. Y oramos por crisis que tenemos en la vida, ¿no? Cada cierto tiempo se prevé que hay crisis, cada 6 meses, algún tipo de crisis sentimental, económica, laboral, etcétera. Entonces, los temas siempre gravitan en lo mismo, los mismos temas. El problema no es los mismos temas, el problema es utilizar las mismas palabras, como mencionabas. Entonces tenemos una solución que nos da la Biblia, y es justamente orar la Biblia. Particularmente en este caso, creemos que los salmos nos van a servir como ese puntapié para poder orar bíblicamente. Y esto trae innumerables beneficios. Por ejemplo, me estoy apurando quizá, pero puedo esbozar alguna idea. No oramos mal. Jesucristo dice, ustedes piden, no tienen lo que piden porque están pidiendo mal, para gastar en vuestros deleites. Y oramos mal muchas veces. Entonces tenemos que empezar a orar bien. ¿Cómo oramos bien? Bueno, centrándonos en la Biblia, centrándonos en los salmos. Y es muy importante la oración. En la palabra de Dios vamos a encontrar en Colosenses 4:2 que perseveremos en la oración, que demos gracia. En 1 Tesalonicenses 5:17 al 18 va a hablar de que debemos orar sin cesar, dando gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Como bien mencionaban ustedes, muchos tipos de situaciones por las que oramos, y tenemos que orar. La Biblia nos llama a orar por nuestros hermanos, por las autoridades. Nos llama en Santiago 1:6 a orar con fe por lo que pedimos, sabiendo que lo vamos a recibir de parte de Dios. En Efesios 6:18 vamos a encontrar también que debemos orar en todo tiempo, y como mencionábamos al principio y lo hacían bien ustedes, esto forma parte de tener una relación con Dios, ser dependientes de Dios, porque somos sus hijos, somos sus siervos y necesitamos de sus cuidados y de su guía. Ahora vamos a introducirnos entonces en lo que va a ser el libro de los Salmos, el libro de los cánticos, aquellos que se entonaban en Israel. Los salmos están escritos en su mayoría por David, que los compuso, y el pueblo de Israel compuso 73 de los salmos, de los 150. 73. Y el pueblo de Israel danzaba y alababa a Dios por medio de recordar todos los actos que Dios había hecho, ¿no? Y vamos a encontrar momentos donde David tiene un momento de aflicción, de riqueza, de pobreza, de persecución, de felicidad extrema y tal vez de dependencia absoluta y de temor, porque lo están persiguiendo, porque tiene la rebelión de su hijo. Vamos a encontrar muchos momentos que seguramente van a servir para que nosotros nos podamos identificar con cada uno de estos cánticos, ¿no? Sí, mira, los salmos reflejan toda experiencia humana. No dejan nada. No dejan nada fuera. Y no es un elemento, un recurso solamente para los cristianos. Es para todo tipo de personas, porque todo tipo de personas, todo individuo, transita por momentos de júbilo, felicidad, alegría, pero también momentos de penuria, de dolor, de tristeza, de aflicción, de pérdida de algún familiar, de quebrantamiento del corazón. Y hay muchos salmos preciosos. Por ejemplo, el Salmo 42 es para personas que están en momentos de angustia, en momentos de tristeza, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y responde: espera en Dios, pues aún he de alabarle otra vez, esperanza mía y Dios mío. Entonces, el salmista, en este caso particular, dialoga con su alma, se cuestiona a sí mismo, se enseña a sí mismo, dialoga con su alma y se dice: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Y la respuesta para, enfrentar, batallar este tipo de depresión, podríamos decir, es no solamente dialogar con su alma, sino buscar a Dios, buscar al Señor, llevar todas sus cargas a Dios. Otro salmo que habla un poco de esto es el Salmo 73, el Salmo de Asaf, que hay un versículo muy precioso que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Muestra nuevamente cómo tenemos que llevar nuestras cargas a Dios en nuestros momentos de aflicción, en nuestros momentos de tristeza. Y son recursos que nos da la Biblia para orarlos. Yo veo esos versículos y, por ejemplo, cuando estoy en momentos como ese, me entrego de esa manera. Son como modelos para mi vida. Recordando que la aflicción es algo muy, muy doloroso, transitar por eso, que afecta
por ejemplo, mi cuerpo, porque tiene una dimensión física que me debilita, me deja hasta sin hambre. El salmista dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Dice, mi cuerpo, mi carne y mi espíritu desfallecen. Tiene una dimensión física y una dimensión espiritual también, ¿no? Entonces, el salmista se siente de esa manera entristecido y busca al Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y no tenemos que olvidar que los salmos han sido inspirados por el Espíritu Santo, por nuestro mismo Dios. No es que a un ser humano en su momento poético se le ocurrió o expresó lo que sentía, sino que los salmos son palabra de Dios, expresado por el mismo Dios. Por eso, como creo que dijimos al principio, orando los salmos, vamos a utilizar las mismas palabras que Dios nos dejó plasmado en la Biblia, en su palabra, para a la vez utilizarlas hacia Él. Y vamos a ver en el transcurso del programa la bendición que esto va a traer a nuestras vidas. Es como descubrir algo nuevo en cuanto a la oración. Estamos dando un método que es aplicar la palabra de Dios a los momentos de oración. Tengo el Salmo 23 acá, que podría leerlo y, digamos, hay mucho por reflejar y resaltar. Quizá podríamos también ir a un bloque, a un tema musical y explicarlo en la segunda parte, pero lo vamos a empezar a leer. Dice así: El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Me has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Algo que querías acotar, o como un breve paréntesis, es el hecho que ahora vamos a estudiar este método, que seguramente va a tener que aplicarse con palabras de Jesús, allí en Mateo 6:6, cuando dice: Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, a tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿A qué voy con ello? Nosotros sabemos que la comunicación, como ahora puede ser con cualquier familiar nuestro, puede ser algo rápido como un llamado por una necesidad, y puede ser otra en la que nos sentamos en una mesa y charlamos como ahora estamos dialogando aquí en esta mesa. Seguramente cuando estamos sentados en la privacidad junto a otra persona vamos a poder abrirnos de otra manera que si estamos manejando o conduciendo. Podemos tener oraciones, en este caso profundas, como van a ser estas que vamos a ir leyendo ahora, donde vamos a estar meditando sobre la palabra de Dios. Y luego podemos tener también aquellas oraciones como la de Nehemías, que son flechazos directos en un momento específico de nuestra vida, donde no tenemos la oportunidad de alejarnos de la situación y estamos allí en el medio del problema, enviarle al Señor una de nuestras peticiones de forma muy rápida, ¿no? Como le sucedió allí a Nehemías, que tenía que decidir sobre una circunstancia y no tenía tiempo para irse, estaba frente al rey. Por lo cual, lo que vamos a hacer seguramente con este tipo de método, lo más probable, lo mejor que podríamos hacer es tener un tiempo, como decía Albert, de levantarse a la mañana o en algún momento del día. Creo que la mañana es un buen momento para dedicar al Señor y dedicar un tiempo a la lectura, y ahora lo que va a ser la meditación de la palabra, ¿no? Para aplicarla en la oración. Exacto. Y algo más respecto a este tiempo de oración es que nunca nos vamos a quedar vacíos de palabras a Dios, porque o se nos va a acabar el tiempo o se nos va a acabar el salmo. En otras palabras, ¿no? Cuando oramos de esta manera tan repetitiva y tan aburrida, se nos culminamos rápido la oración. Es una oración de la vida rápida cotidiana que llevamos en este tiempo, ¿no? Pero cuando oramos los salmos podemos quedarnos minutos, 10, 20, media hora, una hora, quizá con algunos versículos. Así que o se nos va a acabar el salmo o se nos va a acabar el tiempo. Siempre va a haber una fuente ahí del cual sacar oraciones.
A Tozer, en su libro Diseñados para Adorar, hablando también de este mismo tema y de la necesidad de adorar todo el día a través de la oración, dice que es muy bueno y muy útil utilizar los salmos, donde vamos a sacar palabras para poder adorar a nuestro Dios. Así que vemos cuántos grandes hombres de Dios nos han dado este consejo, que es muy bueno para poder orar a nuestro Dios utilizando los salmos. Y vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a escuchar un tema musical que se titula Yo me rindo a ti, de Sara Jerez y Jonathan, su esposo, y luego vamos a seguir con este tema tan apasionante. Desarrollando el método de orando con los salmos. Mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Tus pies, aviva mi corazón.
seguimos en Iluminados por su palabra. Estamos estudiando o enseñando un nuevo método, tal vez, que es nuevo para muchos de nosotros, incluso para nosotros, acerca de la oración, y es la oración por medio de la meditación de los salmos. Todavía no entramos en lo que es el método en sí, así que lo vamos a ir debatiendo ahora y explicando. Y sí tenemos muchos mensajes, o varios mensajes, que nos están llegando al WhatsApp de la radio, aquí a Nueva Argentina, y también que nos están llegando al WhatsApp. Mandamos saludos primero a aquellos que están escribiendo por medio del Facebook de la radio. Le mandamos saludos a Olga Costa, que siempre está allí escuchándonos firme desde Córdoba. Un día vamos a ir a visitarla. Me gustaría saber ¿no? cómo está el tiempo en Córdoba. Y luego le mandamos también saludos a Nancy Núñez, a Sandra Noé, Antonio Francisco Garisto, a la gringa Triño, a Isabel Ortiz, a Eduardo Rubén Sánchez y a Juliano, que también nos está escuchando, y le damos gracias también por permitirnos tener este momento aquí en la radio. Luego tenemos mensajes que nos están llegando al WhatsApp de la radio, que lo vamos a recordar por si alguien se quiere comunicar con nosotros. Lo va a hacer al 11 37 57 6933, 11 37 57 6933. Nos está escribiendo Jonathan y Marta. Hermoso el programa de hoy. También nos recuerdan que nos está escuchando, así como lo mencionábamos al principio del programa. Nos están escuchando también Marta y María Elena. Un saludo grande para ellos, que el Señor un gran los saludo. fortalezca. También nos está escuchando Katy, que nos escribe buenas noches, precioso el programa. Cuánto nos ayuda en nuestra vida diaria los salmos. Que Dios nos ayude a orar correctamente con un corazón sincero. También nos está escuchando junto a su abuela Betty, que también nos está mandando saludos. Un beso para Betty. Carlos Balbuena también nos escribe. La familia Balbuena nos está escuchando, totalmente de acuerdo con lo que caemos en oraciones repetitivas por las mismas cosas. Oramos por las mismas cosas. Me he dado cuenta en este verano que me pasó, dice, orando cada día por mis hijos. Ahí está involucrado David. Pero leí la oración modelo y además pensé cómo y cuándo y por qué orar. También acotaba cuando hablabas, Albert, sobre el hecho de orar por las autoridades, que es para él y bueno, para muchos de nosotros es muy difícil por momentos orar a favor de las autoridades que Dios ha puesto, pero cuán importante es, ¿no? Así que bueno, si quieren seguirse comunicando con nosotros, lo van a poder hacer por medio de por estos dos medios de comunicación. Y ahora vamos a seguir entonces con el método. Ya habías leído lo que es el Salmo 23, así que ahora lo vamos a ir desarrollando. Sí, pero antes voy a hacer un paréntesis también, porque justamente dijo mi papá de orar por mis hijos, y vino a mi mente el Salmo 1. Podríamos reflexionar brevemente antes de volver al Salmo 23, cómo orar por los hijos respecto a este Salmo, pero podemos abrir el abanico, no solamente orar los Salmos, sino orar toda la Biblia. Por ejemplo, instruye al niño en su camino, nos dice la Biblia, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces el Salmo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y pienso en un padre que ora por sus hijos, que quiere la felicidad de sus hijos, porque el Salmo comienza diciendo bienaventurados, que es la felicidad, la alegría, el gozo. Entonces ora por la felicidad de sus hijos, queriendo esto, y pidiendo que Dios lo guíe en su camino. De hecho, que los proteja, que los guarde. Nosotros sabemos que los hijos están expuestos a situaciones difíciles en la escuela, no solamente a ser burlados, el bullying, ciberbullying, grooming y todas estas cosas de acoso, sino también a diferentes peligros y pecados. Y quizá un hijo puede recibir un consejo malo. Entonces el padre, conociendo esa situación, ora por eso en específico. Y sigue la oración diciendo, bueno, Señor, que en la ley de tu palabra esté su deleite, que ellos puedan crecer, que ellos puedan madurar, que ellos puedan ser fructíferos en la vida, que ellos puedan meditar en tu palabra, que puedan crecer, porque esa persona va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, su tiempo, y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Pero la misma persona que ora puede ir al Salmo 23 y decir, Señor, yo no soy su padre y tengo que pastorear su alma, pero yo sé que tú eres el padre sobre su alma. Yo sé que tú eres el pastor de los pastores.
Yo sé que tú conoces toda su vida y sus necesidades, y donde yo no puedo llegar a su vida, te ruego que pastorees su alma. Y viene a la mente en ese momento quizá recordar que Jesucristo vino como el pastor de los pastores. Y él dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el Padre puede orar de esa manera que su Hijo verdaderamente crea en Cristo, que muestre, de evidencias de ser un verdadero cristiano, y que Dios guarde su alma. Y vienen otros salmos a la mente, como por ejemplo el Salmo 139, que es el salmo donde el salmista recuerda la presencia de Dios en todos lados, la omnipotencia de Dios, que Dios es el creador, que tú me formaste desde el vientre de mi madre, y el Padre agradece por el desarrollo físico, corporal, intelectual, emocional, saludable de su Hijo, porque sabe que Dios está en control de todas las cosas. Es decir, nosotros en palabras decimos que Dios es soberano, que significa justamente que Dios está en control de todas las cosas, y de esa manera uno puede ir orando los salmos, ¿no? Digamos, no repetir siempre las mismas palabras, sino llevar los mismos temas, pero que esos temas estén entrelazados por los salmos. Es la oración en medio de la reflexión, de la meditación de lo que estamos leyendo, de las verdades que, como decía Alberto, la Biblia es la palabra de Dios, tiene toda la autoridad. Los salmos tienen toda la autoridad porque fueron inspirados por Dios para que sean de bendición para nuestras vidas. Ahora estás entrando y ya te fuiste un poco adelantando a lo que es el Salmo 23, donde estamos hablando de que el Señor es mi pastor. Entonces en la oración diaria nuestra, al estar sobre esta verdad, vemos la soberanía de Dios, sus cuidados, y Él es aquel que va a estar guiándonos. Ahora, ¿cómo sería la oración en este salmo? ¿Cómo aplicamos este método entonces? Bueno, la oración, podremos basarnos en los primeros 3 versículos, sí, para dar un modelo, un ejemplo. En cualquier momento me interrumpen si les parece, para seguir. Yo, por ejemplo, oraría: Señor, gracias por ser mi pastor, gracias por cuidarme, te agradezco. Y de hecho, uno no siempre tiene que orar con los ojos cerrados. Yo estoy, digamos, dando un ejemplo de oración con los ojos abiertos, estamos charlando, pero el punto es el mensaje y la relación que uno tiene con su Padre. El hecho de cerrar los ojos es para poder concentrarnos, porque a veces si uno habla, por ejemplo, nos puede pasar cuando estamos en la iglesia, nos ponemos de pie como un respeto hacia nuestro Padre Dios, ora una persona, está dirigiendo la oración a toda la congregación, y si ora con los ojos abiertos puede ser que de golpe pase un chico con un juguete o algo y nos puede llevar a la distracción. Por eso es sano y el consejo de cerrar los ojos para poder concentrarnos única y exclusivamente en nuestro Dios. Y en este caso le decimos: gracias por ser mi pastor, gracias por cuidarme, gracias por pastorearme, gracias por instruirme en la vida, gracias por pastorear quizá a mi familia también, si es que tiene, por pastorear a mis hijos, o te entrego a mis hijos, como decíamos recientemente. Se me ocurre, Señor, soy como una oveja, la oveja se pierde y yo me he perdido. En este día estoy perdido, o en esta semana, en este mes, necesito que vos, que sos mi pastor, me traigas nuevamente. ¿Cuánto da para...? Sí, dice justamente el Salmo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Es mi fuerza, es mi ánimo. Y un elemento era para corregir, y el otro elemento, el callado, era justamente para levantar a esas ovejas que se habían caído, que se habían tropezado, y el pastor la levanta del pozo, ¿no? Entonces, gracias, Señor, se podría decir, por enderezarme, porque quizá tomé alguna mala decisión, o puedo estar equivocándome en alguna cosa, pero tu palabra me está dirigiendo hacia el buen camino, o me estás disciplinando para el bien. El salmista decía: bueno me es a mí haber sido afligido para aprender tus estatutos. Entonces, Jehová es mi pastor. Podemos orar por los pastores de nuestras iglesias, aún por nuestras autoridades, como mencionabas antes. Se me ocurre orar por nuestras autoridades. La Biblia dice, como también compartías este jueves pasado en la iglesia Jera, que toda autoridad que tenemos es de parte de Dios, ¿no es así? Toda autoridad es de parte de Dios, y es el orden que Dios ha establecido. Y orar
porque se critica mucho, ¿no? Hoy en día, y quizá con mucha razón. Criticamos mucho y nos es mucho más fácil criticar, pero orar. A veces caemos en ese error de engancharnos con el pesimismo, el negativismo que hay, esa bronca que hay, y nosotros que tenemos al Señor Jesucristo, lamentablemente caemos en ese mismo error, y entonces tiene que haber una renovación de nuestra mente. Nosotros tenemos que ser un canal de bendición. Me llama la atención con una simple frase, que no es tan simple, es muy profunda. Estamos declarando que Dios es nuestro pastor y podemos hablar sobre nuestra relación con Él, sobre nuestra relación como tal vez padre de una familia, sobre la relación que tienen aquellos que están pastoreándonos, sobre la relación que tenemos o que queremos tener con nuestras autoridades. Todo de esta simple frase que acabamos de leer. Y luego de esta frase viene otra que es terrible. Una Asombrosa, declaración sí, que va a venir sí, sí. ahora, posterior a ello, que es: nada me faltará. Por eso te decía que en una frase o en un versículo uno se puede quedar media hora. O nos va a faltar tiempo o nos va a faltar ¿no? Más versículos, porque no vamos a poder avanzar. Entonces, nada me faltará. Podemos agradecer a Dios por su provisión, podemos agradecer a Dios por su cuidado, Por levantarnos con vida. por tener fuerzas. Hay gente que tiene necesidad y hay gente que no tiene la fuerza motriz para desarrollar todas las actividades que nosotros hacemos, y quizá eso nos lleve también a orar por esas personas. Y en medio de la oración, no sé si les pasa, seguramente sí, a muchos de nuestros oyentes, que cuando oramos por personas, nuestro propio corazón es motivado y surge la pregunta: bueno, pero ¿qué puedo hacer por esta persona que oro? Por su necesidad, ¿no? Quizá tiene una necesidad económica. Entonces mi propio corazón en medio de la oración, Dios utiliza eso para ayudar a dar. También es muy bueno en medio de la crisis, que seguramente algunos de los que nos están escuchando estarán pasando un momento de crisis económica. Estamos viviendo un momento muy difícil, muy duro. A mí me hace muchísimo bien como el pueblo de Israel miraba hacia atrás y veía cómo Dios había ayudado, cómo Dios los había cuidado al cruzar el Mar Rojo, al andar por el desierto, y todo eso les motivaba y les acrecentaba su fe. También a mí me ha ayudado mucho poder mirar a crisis pasadas, cuando era adolescente, joven, cuando ya fui adulto, criando a mis hijos, vivir esos momentos de crisis y recordar que el Señor jamás me faltó. Siempre nos ayudó y puedo decir, nada me faltará. Me encanta un pasaje que cita Alberto muchas veces cuando le toca exponer la palabra, y es allí en Filipenses 4, 6 y 7, donde dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nada me faltará. Pienso en las personas también. A mí me ha pasado en momentos de crisis laboral, ¿no? Cuando uno no tiene trabajo, está afligido, preocupado, y pasa todo eso. Hay preocupación, como mencionabas, pero nada me faltará, ¿no? Y quizá nos lleva en medio de mi carga. Más la lectura del Salmo me lleva a orar, pedir a Dios por trabajo, confiar en que Él me va a proveer, quien me puede proveer el pan de cada día, como también mencionó Jesucristo, ¿no? Entonces, es tan asombroso, como mencionaba Gera, y continúa diciendo: en lugares de delicados pastos me hace descansar. Son palabras preciosas también. Me gusta mucho que, vamos a seguir, ¿no? Pero nada me faltará no es por mérito propio, porque justamente a lo que hace referencia es a la declaración anterior. Porque el Señor es mi pastor, porque Jehová, porque Dios es mi pastor, nada me faltará. Y ahora sí va a detallar lo que vos mencionás, cuál va a ser el entorno en el que el Señor nos va a tener. Que en lugares de delicados pastos me hace descansar. Realmente con cada frase o cada palabra uno se detiene. Me digamos. encanta esa palabra, descansar. Yo siempre cuando era joven quería ser probador de colchones, para poder Qué buen descansar. trabajo, no lo había pensado. Pero el Señor nos da el descanso, no solo físico, que es muy bueno,
que el Señor nos da, sino el descanso, la paz del alma. Y Dios es el que nos da la fuerza también, y recordar y agradecer al Señor por darnos la fuerza, darnos la competencia, las capacidades, los recursos y aún las posibilidades de estudio, de trabajo para crecer, ¿no? Gracias por el descanso diario, gracias por proveer el alimento, pero sobre todas las cosas, como cristianos sabemos que el verdadero alimento es la palabra de Dios, que realmente es un pasto para nuestra vida, ¿no? Y vivimos en tiempos complicados donde realmente tenemos que reconocer que nuestra alma está turbada. Estamos corriendo y a veces yo me detengo un poco y digo, ¿a dónde voy corriendo? Estamos corriendo, todo corriendo, es una locura y estamos con esa tensión, esa ansiedad, y entonces qué bueno recordar que el Señor Jesucristo nos vino a dar su paz, no como el mundo lo ofrece, sino una paz eterna, una paz verdadera, que comienza, como dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí comienza la paz de nuestra vida, al ser justificados por Jesucristo, Él habiendo pagado el precio que teníamos que pagar nosotros, que era la muerte, por haberle fallado a Dios. Sin embargo, Él nos logró ese lugar al lado de nuestro Dios, nos hizo sus hijos y estamos totalmente limpios, santificados, purificados. Un milagro de parte de nuestro Dios. Podemos decirle gracias, Señor, por la paz que me das, aún en medio de las circunstancias que son adversas muchas veces. Gracias porque en mi corazón hay paz. Por eso dice, junto a aguas de reposo me conduce. Entonces, gracias por la paz, gracias por conducirme, gracias por dirigirme. Entrego a ti esta carga, mi futuro, este proyecto, este viaje. Tú eres el que conduce mi vida, tú eres el que conduce mis decisiones, y quizá no sé en este momento qué rumbo tomar. Tengo esta bifurcación de caminos, es decir, derecha o izquierda, y no sé cuál es la mejor decisión, porque muchas veces nos afrontamos estas situaciones, pero te pido que me conduzcas hacia el mejor camino. Junto a aguas de reposo, insisto, me conduces. Dice también, Él restaurará mi alma. Y agradecemos por cambiarnos, agradecemos a Dios por transformarnos, recordando quizá a Pedro, que él negó a Jesucristo y luego no fue desechado, sino que Jesucristo salió a su encuentro, lo buscó, le dio un gran plato, una comida, restauró su alma, lo cambió. Qué buen momento y qué pie que me diste para poder recordar que el Señor no desprecia a nadie. El Señor ve nuestras caídas, el Señor ve cuán débiles somos, pero cuando nosotros nos arrepentimos, Él está dispuesto a recibirnos y restaurarnos. Nosotros muchas veces no obramos así con nuestros hermanos que han caído, sino que tratamos de acusar, tratamos de buscar al culpable, pero el Señor Jesucristo nos restaura. Qué bueno que Él restaura mi alma. Y si usted le ha fallado a Dios, si has cometido pecados que ofenden a Dios, que han cortado la comunicación con Dios, hoy es el momento para arrepentirte de tus pecados y decirle con todo tu corazón: Señor, Padre mío, quiero que me restaures a la bendición que tenía antes cuando era un hijo fiel, una hija fiel, que te servía, que tenía ese gozo, esa alegría de ser un hijo tuyo, una hija tuya, que tenía ganas de hablarle a todos del amor que vos habías traído a mi vida, de la transformación que habías traído a mi vida, a mi familia, la vida eterna que me habías regalado. Y Él te va a restaurar. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y es examinar también mi camino. Quizá cuando uno ora esto, examina su camino, ve si hay algo torcido, si hay algo que cambiar, algún arrepentimiento, algo oculto, digamos, algún pecado oculto. El salmista decía también: líbrame de esos pecados que me son ocultos, o restaura mis relaciones, mis peleas con tales personas. Somos seres humanos y constantemente nos estamos equivocando. Entonces, en resumen, lo que hacemos cuando oramos los salmos es tomar las palabras que se originaron en el corazón, ¿no?, y en la mente de Dios, porque es la palabra de Dios, los salmos, y lo hacemos circular por nuestro corazón y por nuestra mente para que regresen nuevamente a Dios. Y regresan a Dios a través de palabras. Leemos su palabra, que son los salmos,
por eso es una comunicación, una relación con Dios. Leemos su palabra, pero oramos su palabra y tenemos una relación directa con Dios. Y no es necesario orar, digamos, todo un salmo entero si tengo 5 minutos. Yo a veces me levanto y me quedo un poco dormido antes de salir al trabajo y tengo pocos minutos, quizá tengo 5 o 10 minutos, pero tomo un solo versículo y oro solamente ese versículo y luego salgo a mi trabajo. No tengo apuro, es decir, yo camino por estos senderos que son los salmos y oro los salmos para tener una relación con el Señor. En tan poquito tiempo hemos transformado lo que es una oración, como decíamos al principio, tal vez repetitiva, monótona, en una oración que se centra en la palabra de Dios. Y me llama la atención que justamente en lo que van desarrollando, oramos por la familia, por el futuro, por las finanzas, por el trabajo, por nuestras preocupaciones cristianas de la vida diaria, por todo aquello que normalmente lo tenemos anotado en un cuaderno, como decía Albert, y por lo general se vuelve hasta tedioso. Se vuelve allí en una conversación con el Padre por medio de la reflexión de los salmos. Es como que se abre un nuevo panorama. Creo que es una forma sencilla, es un buen consejo de grandes hombres de Dios, de orar los salmos, orar con los salmos, y creo que nos va a venir muy bien utilizar este método práctico, y deseamos de corazón que como a nosotros nos ha hecho mucho bien, ojalá que a ustedes también les pueda ayudar a que puedan tener esos momentos con Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos que dedicar en la oración? Lo que podamos. Dios está a la espera. Dios quiere tener una relación con nosotros a través de Jesucristo. Por eso todo lo que pidamos en su nombre, Dios nos va a oír. Y no olvidemos orar sin cesar. Podés orar mientras manejás, el ama de casa mientras está cocinando, mientras está planchando, mientras está regando las plantas, mientras te bañás, mientras estás estudiando, mientras andás en el colectivo, en el tren, podés estar en contacto con Dios. Fue un gran programa el día de hoy. Seguramente terminó? Ya está, se acabó el programa. Tenemos que saludar a aquellos que nos siguieron enviando mensajes, como Kevin desde Neuquén, aquí también familiar de el alguno primo, aquí. un gran saludo. También a la familia Sosa y a Chelo que nos están escuchando, también nos mandan saludos. Carlos Babuena nos escribe: entendido el método. Se entendió el método, así que a ponerlo en práctica, a todos ponerlo en nosotros práctica. principalmente. Y también sí. Olga Costa nos está escribiendo desde Córdoba, como mencionaban, y nos responde a la pregunta que le hicimos. Dice que es un día con llovizna, gris y fresquito. Un excelente día para orar. Pero igual Córdoba es hermoso, ¿eh? Esas sierras, es impresionante. Me llamó la atención Córdoba capital, cómo creció, este año la pude visitar, es impresionante. Agradecemos a todos los que están del otro lado, les agradecemos a la iglesia que está orando por nosotros, y los esperamos el miércoles que viene, miércoles 15 de mayo, por la misma radio, en el mismo horario, miércoles 20 horas, para seguir tocando temas bíblicos, inspeccionando y buscando el consejo de Dios en su palabra. Les damos unas buenas noches, para que tengan unas buenas noches en familia, disfrutando. Que Dios los bendiga.